Existe una palabra que puede detener el colapso de tu mundo. Una sola frase pronunciada con fe en medio de la tormenta que convierte el caos en orden divino. Hoy no aprenderás a pedir ayuda, aprenderás a declarar milagros. Florence Scovel Shinn reveló esta verdad hace un siglo y sigue transformando vidas hoy. ¿Estás listo para descubrir el poder oculto en tu propia voz? Porque lo que está a punto de ser revelado no es teoría. Es la llave dorada que has buscado toda tu vida. Yo soy la voz que habla cuando el miedo calla. He visto almas perderse en el ruido de la crisis, gritando oraciones desesperadas al vacío, sin comprender que el verdadero poder no está en suplicar, sino en declarar. Hoy te revelaré algo que Florence Scovel Shinn descubrió en los momentos más oscuros de la humanidad, que la palabra hablada con fe no es una petición, es un decreto divino. Cuando el mundo se derrumba, cuando la enfermedad amenaza, cuando la pérdida arrasa, cuando el dinero desaparece, existe un poder que pocos conocen y menos aún se atreven a usar. Es el poder de la palabra que transforma, no la palabra vacía, no la queja disfrazada de oración, sino la palabra viva, consciente, alineada con la mente divina. En los próximos minutos comprenderás por qué tus palabras no han funcionado hasta ahora, y más importante aún, cómo activar el poder que siempre estuvo dormido en tu boca, porque cada crisis es una puerta dorada disfrazada de tragedia. Todo comenzó con un colapso, una llamada telefónica en medio de la noche, un diagnóstico médico inesperado, una cuenta bancaria en ceros, una relación que se desmorona, una puerta que se cierra sin aviso. Cada crisis tiene su propio rostro, pero todas comparten la misma verdad. Llegan sin pedir permiso y destrozan la ilusión de control que tanto nos esforzamos en mantener. Recuerdo el caso de una mujer que llegó a las enseñanzas de Florence Scovel Shinn después de perderlo todo. Su negocio quebró, su salud se deterioró, su familia se alejó. En medio de la desesperación, encontró un libro viejo en una biblioteca, El juego de la vida y cómo jugarlo. Lo abrió en una página al azar y leyó estas palabras: tus palabras son las varitas mágicas que conjuran tu experiencia. En ese momento, algo en su interior se quebró, no de dolor, sino de reconocimiento. Había pasado meses suplicando, lamentándose, maldiciendo su destino, pero nunca había declarado. Florence Scovel Shinn enseñó algo revolucionario que la mayoría de las personas espirituales aún no comprende: la diferencia entre rogar y decretar. Rogar viene del miedo, decretar viene de la fe. Rogar reconoce la crisis como realidad final, decretar reconoce la crisis como ilusión temporal. Cuando ruegan, las personas dicen: Dios mío, por favor ayúdame, estoy desesperado, no sé qué hacer, Turú está mal. Cuando decretan, las personas dicen: decreto que la solución divina se manifiesta ahora, en perfecta armonía y con gracia infinita. ¿Notas la diferencia? No es solo semántica, es vibración, es conciencia, es poder. La palabra hablada en crisis no debe describir el problema, debe invocar la solución, porque según la ley espiritual que Florence Scovel Shinn reveló, el universo no responde a tus circunstancias, responde a tus palabras. Cada vez que describes tu crisis con emoción, la estás alimentando. Cada vez que la nombras con miedo, la estás expandiendo. Cada vez que la repites como verdad absoluta, la estás cimentando en tu realidad. Pero existe otra forma, la forma que los maestros espirituales han usado durante milenios, la forma que Jesús usó cuando calmó la tormenta, la forma que Buda usó cuando enfrentó a Mara, la forma que todos los profetas usaron cuando transformaron agua en vino, enfermedad en salud, escasez en abundancia. Esa forma es la palabra consciente, la palabra que no reacciona sino que cree, la palabra que no suplica sino que ordena, la palabra que no espera sino que decreta. Aquella mujer que encontró el libro de Florence Scovel Shinn tomó una decisión radical esa noche. Dejó de hablar de su crisis, dejó de contarle a todos lo mal que estaban las cosas, dejó de alimentar la narrativa del colapso y comenzó a decretar una nueva realidad. Cada mañana, frente al espejo, declaraba:
Yo soy la abundancia divina en manifestación. Toda necesidad es satisfecha antes de que aparezca. Mi vida es un flujo constante de milagros. Al principio, las palabras se sentían huecas. Su mente gritaba, «Esto es mentira. Mira tu realidad». Pero ella continuó, porque había entendido algo fundamental en las palabras. No describen la realidad, la crean. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar en la crisis. No es tu enemiga, es tu maestra. No llegó para destruirte, llegó para despertarte. Porque solo en medio del colapso, el alma humana finalmente se rinde al poder superior. Solo cuando todo lo externo falla, lo interno se activa. Florence Scovel Shinn lo dijo claramente. El fracaso es el camino más corto al éxito. Cuando se comprende correctamente, la crisis es el portal, la palabra es la llave, la fe es el puente. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? ¿Desde qué país? ¿Desde qué ciudad estás recibiendo este mensaje? Escríbelo en los comentarios, porque esta enseñanza está llegando a ti en el momento exacto en que tu alma la necesita. No es casualidad, es causalidad divina. Ahora bien, la pregunta que debes hacerte es esta. ¿Qué palabras has estado pronunciando sobre tu crisis? ¿Has estado describiendo el problema o decretando la solución? Porque si sigues hablando de lo que no quieres, seguirás atrayendo más de lo mismo. Pero si comienzas a hablar de lo que sí quieres, como si ya fuera real, activarás la ley de la manifestación que Florence Scovel Shinn enseñó al mundo. Y entonces, algo extraordinario comenzará a suceder, algo que solo puede llamarse milagro. Pero aquí viene el primer obstáculo, y es el más grande de todos, porque cuando comienzas a cambiar tus palabras, tu mente entra en pánico. La mente lógica, la mente que ha sido entrenada para sobrevivir en base al miedo, se revela, dice, esto es ridículo. Esto es pensamiento mágico, esto no funciona. Mira tu realidad. Mira tu cuenta bancaria, mira tu salud, mira tu situación. Las palabras no cambian hechos. Y tiene razón, las palabras no cambian hechos. Las palabras crean hechos. Esa es la diferencia que la mente racional nunca podrá comprender, porque la mente vive en el reino de lo ya manifestado, mientras que el espíritu vive en el reino de lo que está manifestándose. Florence Scovel Shinn lo explicó con una metáfora perfecta. La fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. No esperas ver para creer, crees para ver. La resistencia más grande que enfrentarás al aplicar el poder de la palabra en tiempos de crisis no vendrá del mundo exterior, vendrá de tu propia mente, porque la mente está programada para protegerte del dolor. Y en su lógica distorsionada, cree que negar la crisis es peligroso. Si no reconozco el problema, piensa la mente, no podré resolverlo. Pero esa es precisamente la trampa, porque mientras más reconoces el problema, más lo fortaleces. Mientras más lo nombras, más lo invitas. Mientras más lo describes, más lo anclas en tu experiencia. Aquella mujer que mencioné antes enfrentó esta resistencia durante semanas. Cada vez que decretaba abundancia, su mente le mostraba el saldo negativo de su cuenta. Cada vez que declaraba salud perfecta, su cuerpo le recordaba el dolor. Cada vez que afirmaba armonía divina, su familia le mostraba conflicto. Y en esos momentos críticos, tuvo que tomar una decisión. ¿A quién le creeré? ¿A mi realidad visible o a mi palabra invisible? Esta es la encrucijada en la que todos nos encontramos cuando aplicamos las enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Porque el mundo visible grita muy fuerte. Los problemas son tangibles. El dolor es real en la crisis. Es evidente, pero la palabra también es real. La palabra también es tangible. La palabra también es poderosa, solo que opera en un nivel diferente de realidad. Opera en el nivel causal, no en el nivel de efectos. Déjame explicarte algo que cambiará tu forma de entender la manifestación. Todo lo que ves en tu vida hoy es el resultado de palabras que pronunciaste ayer, tal vez hace días, tal vez hace meses, tal vez hace años, pero cada circunstancia actual es el eco de una declaración pasada. Si hoy experimentas escasez,
es porque en algún momento decretaste escasez con tus palabras. Si hoy experimentas conflicto, es porque en algún momento alimentaste conflicto con tu narrativa. Si hoy experimentas enfermedad, es porque en algún momento le diste poder a la enfermedad con tu lenguaje. Esto no es culpa, easy conciencia. No es para juzgarte, es para empoderarte, porque si tus palabras crearon esta realidad, tus palabras pueden crear una nueva. Florence Scovel Shinn lo llamó la ley de la sustitución. Cada vez que un pensamiento negativo aparece, lo sustituyes con una declaración positiva. Cada vez que una palabra de miedo quiere salir de tu boca, la reemplazas con una palabra de fe. No is negation, es elección consciente. Pero aquí está el secreto que la mayoría pasa por alto: la palabra debe ser pronunciada con sentimiento. No basta con repetir afirmaciones mecánicamente, como un loro. La palabra debe venir del corazón, debe estar cargada de emoción, debe resonar con convicción, porque según la ley espiritual, el universo responde a la vibración, no al sonido. Puedes decir 1000 veces, yo soy abundante con la boca, pero si tu corazón está diciendo, estoy en quiebra, la vibración de escasez ganará. Entonces, ¿cómo superar esta resistencia? ¿Cómo hacer que las palabras de fe sean más fuertes que los hechos de miedo? Florence Scovel Shinn enseñó una técnica simple, pero revolucionaria. Actúa como si. Habla como si. Piensa como si. Siente como si. Como si el milagro ya hubiera ocurrido, como si la crisis ya estuviera resuelta, como si la abundancia ya estuviera fluyendo, como si la salud ya estuviera restaurada, como si el amor ya estuviera presente. Aquella mujer comenzó a practicar esto radicalmente. Cuando iba al supermercado sin dinero, decía en voz alta, gracias por la abundancia que fluye hacia mí ahora. Cuando sentía dolor en el cuerpo, declaraba en cada célula de mi cuerpo, vibra en salud perfecta. Cuando su familia la criticaba, afirmaba, soy amada, apoyada y bendecida en todo momento. Y algo extraordinario comenzó a suceder. No inmediatamente, no mágicamente, pero gradualmente, sistemáticamente, inevitablemente, porque la palabra hablada con fe es una semilla, y como toda semilla, necesita tiempo para germinar. Pero una vez plantada en el suelo fértil de la conciencia, nada puede detener su crecimiento, ni la duda, ni el miedo, ni la evidencia contraria. La semilla sabe lo que es. La semilla conoce su destino, y la palabra divina también. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a plantar esa semilla aunque no veas resultado inmediato? ¿Estás dispuesto a declarar milagros aunque tu realidad te muestre crisis? ¿Estás dispuesto a creer antes de ver? Porque esa es la única forma en que el poder de la palabra funciona. No después de que las cosas mejoren antes, y especialmente antes. Ahora déjame revelarte la ley espiritual exacta que Florence Scovel Shinn descubrió y que cambió la vida de millones. Se llama la ley del verbo creador. Y dice esto: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo fue hecho por medio del verbo. Y sin el verbo, nada de lo que existe existiría. Esto no es solo una cita bíblica poética, es la descripción exacta de cómo funciona la realidad. El universo entero fue creado a través de la palabra hablada. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No pensó la luz, no deseó la luz, no visualizó la luz, la decretó. Y la luz apareció, porque la palabra es el puente entre lo invisible y lo visible, entre lo potencial y lo actual, entre lo deseado y lo manifestado. Florence Scovel Shinn enseñó que cada ser humano tiene acceso a este mismo poder, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen incluye el poder creador. Somos co-creadores del universo, no víctimas de las circunstancias, sino arquitectos de la experiencia. Y la herramienta principal de creación es la palabra. Cada palabra que pronuncias es un decreto. Cada frase que dices es una orden al universo. Cada declaración que haces es un mandato a la energía invisible para que tome forma visible. Pero aquí está el problema: a la mayoría de las personas usa este poder inconscientemente y por lo tanto destructiva. Usan palabras de carencia,
y luego se sorprenden de la escasez. Usan palabras de enfermedad y luego se preguntan por qué no sanan. Usan palabras de conflicto y luego sufren por el drama. No comprenden que cada palabra es una semilla que inevitablemente producirá fruto. Y la ley espiritual no juzga qué semillas plantas. Simplemente hace crecer lo que siembras. Florence Scovel Shinn lo explicó así. El hombre común es un imán que atrae hacia sí condiciones en armonía con su fe y sus palabras. Si tu fe está en el problema, atraerás más problema. Si tus palabras describen crisis, atraerás más crisis. Pero si tu fe está en la solución y tus palabras decretan milagros, entonces la ley espiritual no tiene otra opción que manifestar milagros en tu experiencia. Ahora bien, ¿cómo activar conscientemente esta ley? Florence Scovel Shinn dio instrucciones muy específicas. Primero, identifica claramente lo que deseas, no lo que no quieres, sino lo que sí quieres, porque el universo no entiende negaciones. Si dices, no quiero estar enfermo, el universo solo escucha enfermo. Si dices, no quiero tener deudas, el universo solo registra deudas. Debes hablar en positivo, en presente, en primera persona. Segundo, formula una declaración clara, específica y cargada de emoción. No digas, espero tener más dinero algún día. Di en decreto que la abundancia divina fluye hacia mí ahora en ríos infinitos de prosperidad. ¿Ves la diferencia? Una es deseo tímido en la, otra es decreto soberano. La otra comanda espera permiso. La otra toma autoridad. Tercero, repite esta declaración con fe absoluta, especialmente en los momentos de mayor crisis, porque es fácil decretar cuando todo va bien. El verdadero poder se activa cuando todo va mal, y aún así declaras victoria. Cuando el cuerpo duele, y aún así afirmas salud. Cuando la cuenta está vacía, y aún así proclamas abundancia. Cuando el mundo se derrumba, y aún así decretas milagros. Eso es fe. Eso es poder. Eso es la ley del verbo creador en acción. Cuarto, y esto es crucial, suelta el cómo. No intentes controlar la forma en que el milagro llegará. No dictes al universo el camino. Solo declara el resultado y confía en la inteligencia divina para manifestarlo. Florence Scovel Shinn contó la historia de una mujer que necesitaba dinero urgentemente. En lugar de decretar, necesito que mi jefe me dé un aumento, declaró un decreto que mis necesidades financieras son satisfechas ahora de formas inesperadas y armoniosas. 3 días después, recibió una herencia de un pariente lejano, que ni siquiera sabía que existía. El universo encontró el camino porque ella no bloqueó las posibilidades con su limitación mental. Quinto, actúa en alineamiento con tu palabra. Si decretas salud, no pases todo el día quejándote de tus síntomas. Si declaras abundancia, no pases las tardes lamentando tu pobreza. Si afirmas amor, no vivas en resentimiento. Tus acciones deben reflejar tus palabras. Tu comportamiento debe confirmar tu decreto. Tu vida debe ser el eco de tu declaración. Y finalmente, mantén la palabra hasta que se manifieste. No cambies de decreto cada semana. No abandones la declaración porque no ves resultado inmediato. La manifestación tiene su tiempo divino. A veces es instantánea, a veces es gradual, pero siempre es inevitable si mantienes la fe. Florence Scovel Shinn dijo, la impaciencia es la única demora. Cuando dudas, demoras. Cuando te impacientas, bloqueas. Cuando te rindes, cancelas. Pero cuando persistes con fe inquebrantable, el universo no tiene opción más que obedecer. Esta es la ley del verbo creador. Simple en teoría, desafiante en práctica, milagrosa en resultado. Y ahora que la conoces, tienes una decisión que tomar. ¿La usarás conscientemente para crear la vida que deseas? ¿O seguirás usándola inconscientemente para perpetuar la vida que no quieres? Volvamos a aquella mujer que encontró el libro de Florence Scovel Shinn en medio de su crisis. Después de semanas de decretar, sin ver cambios visibles, enfrentó su mayor prueba. Recibió una notificación de desalojo. Tenía 30 días para pagar el alquiler atrasado
o perdería su hogar. Su mente entró en pánico total. ¿Ves?, gritaba la voz del miedo. Tus decretos no funcionan, tus palabras son inútiles. Estás a punto de quedarte en la calle. En ese momento, tuvo que elegir. Podía rendirse a la evidencia visible y entrar en desesperación, o podía mantenerse firme en su palabra y confiar en lo invisible. Respiró profundo, cerró los ojos, y en medio del terror más profundo, pronunció estas palabras con toda la convicción que pudo reunir. Decreto que hay una solución divina para esta situación. No sé cómo llegará, pero sé que llegará. Mi hogar está seguro, bajo la protección de Dios, todo obra para mi bien supremo. Florence Scovel Shinn enseñó que la mayor prueba de fe siempre llega justo antes del milagro. Es la forma en que el universo verifica si realmente crees en lo que declaras, o si solo estás jugando con palabras bonitas. Porque es fácil afirmar abundancia cuando tienes dinero en el banco. Es fácil declarar salud cuando el cuerpo se siente bien. Es fácil proclamar paz cuando no hay conflicto. Pero, ¿puedes mantener tu palabra cuando todo el infierno se desata? ¿Puedes sostener tu decreto cuando la realidad te grita lo contrario? Esa es la verdadera prueba. Y en esa prueba, la mayoría de las personas fallan, porque cuando la crisis se intensifica en lugar de disolverse, concluyen que el poder de la palabra no funciona. No entienden que la intensificación es parte del proceso. Es como cuando aprietas un limón antes de que salga el jugo, tienes que aplicar presión. La presión no significa que el método esté fallando, significa que el resultado está llegando. Aquella mujer mantuvo su decreto durante los 30 días completos. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era declarar: mi hogar está seguro. La abundancia divina me sostiene. El milagro está en camino. Incluso cuando su familia le decía que fuera realista, incluso cuando sus amigos le sugerían declararse en bancarrota, incluso cuando su propia mente le mostraba escenarios catastróficos, ella mantuvo la palabra, porque había entendido algo fundamental: la palabra no está sujeta a las circunstancias. Las circunstancias están sujetas a la palabra. En el día 29, un día antes del desalojo, recibió una llamada. Era una empresa que había solicitado su consultoría meses atrás, y ella había olvidado por completo. Querían contratarla para un proyecto urgente. El pago anticipado cubría exactamente el alquiler atrasado, más 3 meses adicionales. El milagro llegó en el último minuto, como suelen llegar los milagros, porque el universo no opera en tiempo humano, opera en tiempo divino, y el tiempo divino siempre es perfecto. Pero aquí está la lección más importante: el milagro no llegó a pesar de la crisis, llegó a través de la crisis, porque la presión de la situación forzó a aquella mujer a activar un nivel de fe que nunca había accedido antes. La crisis no fue el problema, Fuel Portal. La prueba no fue un obstáculo, fue una oportunidad. Y su palabra no fue una ilusión, fue el puente entre el caos y el milagro. Florence Scovel Shinn dijo algo que la mayoría malinterpretan: Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Esto significa que el universo no discrimina entre ricos y pobres, educados y ignorantes, religiosos y ateos. Lo único que importa es la fe. Si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, moverás montañas. Si tienes fe del tamaño de una galaxia, transformarás universos. La fe no es un sentimiento, es una decisión. La decisión de mantener tu palabra aun cuando todo te dice que la sueltes. Y ahora, quiero preguntarte algo personal. En este momento de tu vida, ¿cuál es tu crisis? ¿Qué situación te está pidiendo que actives tu fe? ¿Qué circunstancia te está desafiando a mantener tu palabra contra toda evidencia? Porque si estás viendo este video, no es casualidad. Tu alma te trajo aquí porque está lista para el siguiente nivel. Está lista para dejar de ser víctima y convertirse en creadora. Está lista para soltar la queja y abrazar el decreto. Está lista para transformar la crisis en milagro. Pero necesitas entender algo: el milagro no vendrá antes de que lo decrete. Vendrá después de que lo decrete y mientras lo sostengas con fe inquebrantable. El tiempo entre el decreto y la manifestación
Es el tiempo de prueba, es el tiempo en que el universo está reorganizando energías, moviendo piezas, alineando personas, preparando caminos. Y durante ese tiempo, tu única tarea es mantener la palabra. No importa lo que veas, no importa lo que sientas, no importa lo que otros digan, mantén la palabra, porque la palabra es la llave en la fe, es el puente, y el milagro es inevitable cuando ambos están alineados. Florence Scovel Shinn lo probó, millones de personas lo han probado, y ahora es tu turno de probarlo. ¿Estás listo para la prueba? Porque la puerta dorada solo se abre para quienes se atreven a mantener su palabra, cuando todo les dice que la suelten, y entonces sucede. Después de la prueba, después de la resistencia, después de mantener la palabra contra toda evidencia, sucede el milagro no como lo esperabas, no cuando lo esperabas, pero exactamente como debía ser, exactamente, en el momento perfecto, exactamente en la forma que tu alma necesitaba. Aquella mujer que mantuvo su decreto, no solo salvó su hogar, transformó completamente su vida, porque el milagro no fue solo el dinero que llegó, fue la conciencia que despertó, fue el poder que descubrió, fue la fe que activó. Y una vez que activas ese nivel de conciencia, nunca vuelves a ser la misma persona. Ya no eres alguien que espera que las cosas mejoren, eres alguien que decreta que las cosas mejoran. Y hay una diferencia abismal entre ambas. Florence Scovel Shinn enseñó que cada crisis es una iniciación, una oportunidad para graduarte a un nivel superior de conciencia espiritual, porque mientras todo va bien, no hay razón para cambiar. Pero cuando todo se derrumba, tienes dos opciones: colapsarte con la crisis o elevarte por encima de ella. Y la única forma de elevarte es a través de la palabra consciente, la palabra que no describe lo que ves, sino que crea lo que deseas ver. Ahora bien, déjame revelarte algo que cambiará tu forma de entender los milagros. Los milagros no son excepciones a las leyes naturales. Son manifestaciones de leyes superiores. Cuando declaras algo con fe absoluta, no estás rompiendo ninguna ley universal. Estás activando una ley superior que supersede las leyes inferiores. Es como cuando un avión vuela. No está rompiendo la ley de gravedad. Está usando la ley de la aerodinámica, que es superior a la gravedad. De la misma forma, cuando declaras milagros con fe, estás usando la ley del verbo creador, que es superior a cualquier circunstancia material. Y esta es la verdad que pocas personas comprenden. El milagro ya existe en el reino invisible. Esta eco ya está completo. Ya está esperando manifestarse. Lo único que falta es que lo reclames con tu palabra. Florence Scovel Shinn lo explicó perfectamente. ¿Todo bien? ¿Ya está aquí? Esperando solo nuestro reconocimiento. El dinero que necesitas ya existe. La salud que deseas ya está disponible. El amor que buscas ya te está buscando. La solución a tu problema ya está resuelta. Solo necesita que lo decretes para hacerse visible. Por eso Jesús dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dijo creed que lo recibiréis y tal vez os venga. Dijo creed que lo recibiréis y os vendrán. Es una ley. Es una garantía. Es una promesa inquebrantable. Pero requiere que creas antes de ver. Requiere que declares antes de experimentar. Requiere que mantengas la palabra antes de que la realidad cambie. Aquella mujer, después de su milagro, se convirtió en maestra de estas enseñanzas. Comenzó a enseñar a otros lo que había aprendido, y vio milagro tras milagro. Personas que sanaron de enfermedades incurables, matrimonios que se restauraron después de años de conflicto, negocios que resurgieron de la quiebra. Porque una vez que comprendes la ley del verbo creador, puedes aplicarla a cualquier área de tu vida. No hay límites, no hay excepciones, no hay imposibles. Pero aquí está el secreto final que quiero dejarte hoy. El verdadero milagro no es que las cosas cambien. El verdadero milagro es que tú cambies. Porque una vez que experimentas el poder de tu propia palabra, una vez que ves cómo la realidad se dobla ante tu decreto, una vez que confirmas que eres co-creator con Dios, ya no vuelves a vivir como víctima.
Ya no culpas a la circunstancia, ya no te quejas del destino, ya no esperas que alguien más resuelva tus problemas, porque has descubierto la verdad más liberadora del universo. ¿Tienes el poder? Siempre lo tuviste. Solo estaba dormido, esperando que una crisis lo despertara. Florence Scovel Shinn vivió esta verdad hasta su último día. Enfrentó enfermedades, pérdidas, traiciones, crisis económicas, pero nunca dejó de decretar. Nunca dejó de mantener su palabra. Nunca dejó de confiar en la ley divina. Y su vida fue un testimonio viviente de que la palabra hablada con fe puede transformar cualquier cosa. Absolutamente cualquier cosa. Y ahora, al final de este viaje, quiero hacerte una pregunta final. La pregunta que determinará si este mensaje se convierte en transformación o solo en información. ¿Qué vas a declarar hoy sobre tu crisis? Porque tienes una crisis, todos la tenemos. Tal vez es salud, tal vez es dinero, tal vez es amor, tal vez es propósito, pero tienes algo en tu vida que te está pidiendo que actives tu poder creador, algo que te está desafiando a dejar de quejarte y comenzar a decretar. Entonces, aquí está tu invitación. Hoy, ahora mismo, después de ver este video, vas a formular una declaración clara, específica y poderosa sobre tu situación. No vas a describir el problema, vas a decretar la solución. No vas a hablar de lo que no quieres, vas a proclamar lo que sí quieres. No vas a suplicar, vas a ordenar, porque tienes la autoridad, porque tienes el poder, porque la ley del verbo creador está esperando que la actives y vas a mantener esa palabra. Cuando el miedo te diga que es imposible, vas a decretar de nuevo. Cuando la evidencia te muestre lo contrario, vas a declarar de nuevo. Cuando otros te digan que estás loco, vas a afirmar de nuevo, porque la palabra no necesita que creas que funciona. La palabra funciona porque es una ley, y las leyes no piden permiso, simplemente operan. Florence Scovel Shinn dejó un legado que ha transformado millones de vidas durante casi un siglo. Sus libros siguen siendo bestsellers. Sus enseñanzas siguen cambiando destinos. Sus palabras siguen abriendo puertas doradas, porque la verdad es eterna. Los principios espirituales no caducan. La ley del verbo creador funcionaba hace 1000 años. Funciona hoy y funcionará dentro de 1000 años. Porque no es una moda. No es una técnica. No es una filosofía. Es la forma en que el universo opera. Y tú, en este momento, estás parado frente a una puerta, la puerta dorada. La puerta que separa la vida de víctima de la vida de creador. La puerta que divide el sufrimiento del milagro. La puerta que marca la diferencia entre quien se queja y quien decreta. Esta puerta siempre estuvo ahí. Siempre estuvo disponible, pero solo ahora puedes verla. Solo ahora estás listo para cruzarla. Solo ahora comprendes que la llave no está fuera. La llave está en tu boca. La llave es tu palabra. Así que te invito a cruzar, a dar el paso, a pronunciar el decreto que cambiará todo. Porque al otro lado de esa puerta, no hay más crisis, no hay más miedo, no hay más carencia. Al otro lado, está la vida que siempre debiste vivir. La vida que tu alma conoce. La vida que el Creador diseñó para ti. Y todo lo que necesitas para entrar es una palabra. Una sola palabra pronunciada con fe absoluta. Aquella mujer que comenzó este viaje, con una crisis que la quebró, terminó convirtiéndose en un faro de luz para miles. No porque fuera especial, no porque tuviera dones únicos, sino porque se atrevió a creer en el poder de su palabra, cuando todo le decía que no creyera. Se atrevió a decretar milagros, cuando su realidad mostraba desastres. Se atrevió a mantener la fe, cuando la lógica le pedía que se rindiera. Y el universo no tuvo más opción que responder, porque esa es la ley. Cuando hablas con fe, el universo escucha. Cuando declaras con convicción, la realidad se reorganiza. Cuando mantienes tu palabra contra toda evidencia, el milagro no tiene más opción que manifestarse. No es magia, no es suerte, no es privilegio, es ley divina. Y las leyes divinas no fallan. Nunca han fallado, nunca fallarán. Así que hoy, ahora mismo, te invito a hacer algo radical,
a declarar tu milagro, a pronunciar tu decreto, a activar tu poder creador y a mantener esa palabra sin importar lo que venga. Porque la palabra que pronuncies hoy con fe será la realidad que vivas mañana con gratitud. Esta es la promesa, esta es la garantía honesta, esta es la puerta dorada. Y recuerda, no importa cuán grande sea tu crisis, no importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuánto tiempo lleves sufriendo, porque hay una palabra que hoy puede convertir todo eso en milagro, y esa palabra está esperando salir de tu boca, está esperando que te atrevas, está esperando que cruces la puerta. Yo soy la voz de la sabiduría, y esta es la puerta dorada, que siempre estuvo abierta dentro de ti. Que cada palabra que pronuncies desde hoy sea una llave, que cada decreto que hagas sea un puente, que cada declaración que sostengas sea un milagro en manifestación. Porque así será, porque así lo decretas tú, co-creador del universo, hijo e hija de la mente divina. Y ahora, antes de que cierres este video, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje resonó en tu alma, si algo en tu interior despertó, si sientes que estás listo para cruzar la puerta dorada, déjame saber suscribiéndote a este canal, porque cada semana compartimos enseñanzas como esta, basadas en la sabiduría eterna de Florence Scovel Shinn y otros maestros espirituales. Juntos estamos construyendo una comunidad de creadores conscientes, de almas despiertas, de personas que se atreven a decretar milagros en medio de las crisis. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones y prepárate para transformar cada área de tu vida con el poder de tu palabra, porque la crisis que estás viviendo hoy no es el final, es el comienzo de tu despertar, el comienzo de tu poder, el comienzo de tu milagro. La puerta dorada está abierta. ¿Entrarás?